Nombre y de dónde sos. Fernando Figueroa y soy de acá de Salta Capital. Fernando Figueroa de Salta Capital. Bueno, ¿cómo nace esto de Dios? ¿Cómo surge esto de conocer a Dios? Bueno, yo escuchaba la radio, Cadenas del Altísimo, pero no llegaba a la iglesia hasta que alguien me invita a la iglesia. Llego de esa manera, una manera complicada en mi vida familiar. Y bueno, la persona que me invita se aparta, pero yo continúo en los caminos del Señor y empiezo a esforzarme por empezar a llegar temprano, a empezar a poder congregarme, y hasta que en un momento sentí que necesitaba servir, que empezaba a ese anhelo de mi corazón de servir más. ¿Tenías ganas de hacer algo más que congregarte, más que escuchar, más que participar de una reunión? ¿Y qué hiciste? Bueno, en ese tiempo había hablado con usted, en ese momento nos encontrábamos en la Zabala, y cuando hablé con usted me había dicho que me involucre, que empiece a sumarme en los grupos de evangelismo, pero me acuerdo que fue muy cortito porque llegó la pandemia. Llegó la pandemia, pero mi servicio, en vez de disminuir, se potenció, porque empezamos a hacer comedores, levantamos la iglesia de Costa Sur que había quedado un poco ahí, escondida, así que llevamos la radio por ahí, y toda esa actividad empezó a fortalecerme. Lo mismo también volvimos con la iglesia de Miguel Arauz, con obras que teníamos que hacer, y el servicio a Dios me empezó a marcar un compromiso. Yo era una persona en la cual tal vez la rebeldía iba conmigo, y empecé a tener un comportamiento diferente, una forma esforzada, disciplina, y lo que me faltaba en mi vida, disciplina. Y eso fue cambiando paso a paso. Me acuerdo que en el momento más difícil, cuando hablé con usted me dijo, serví en la obra, esforzate acá en la obra, que ahí va a estar la bendición. Y en ese momento yo confié porque no había nada más que confiar, no había otra cosa. Y confié, sabía que el Señor algo iba a hacer. Entonces, y pasó mucho tiempo, o sea, en mi vida me divorcié en el 2018 y pasó mucho tiempo en el cual creí que nunca más iba a volver a formar una familia. Pero mientras tanto, porque algunas personas piensan que tienen que sentir algo, un estremecimiento, un calor, como dicen por ahí. Vos simplemente creíste y actuaste y comenzaste a servir. Sí, me pasa mucho en el camino del Señor, que no es que tengo un sueño, no es que baja un ángel y me habla, sino que es creer. Me pasó muchísimas veces de creer, confiar y avanzar. Confiar de que la promesa va a estar y confiar de que ahí, sobre ese camino, va a haber una bendición. Me pasó en todo momento, en cada paso que di en el ministerio, fue de confiar en el Señor. Confiar. Obviamente que en ese tiempo, bueno, fueron como pruebas y errores. Obviamente que a toda persona muchas veces le nacen ciertas dudas, ciertas incertidumbres, pero eso ¿cómo lo fuiste trabajando? Dios te fue respondiendo, Dios te fue, no sé, dándote paz. En cada paso que daba había que superar una barrera. Si tenía que llegar temprano, era superar una barrera, llegar temprano. Si tenía que servir, era una barrera, y iba superando esa barrera. Y hoy que miro para atrás, puedo ver que todas esas barreras ya la fui pasando, y que obviamente hay que seguir avanzando en el camino del Señor, que es un camino cuesta arriba de esfuerzo. Y tal vez a la persona que hoy llegan por primera vez, decirle de que en la condición que llegan, mirar para adelante, no miren para atrás, y que el esfuerzo que lo tengan que hacer, que lo hagan, porque ahí va a estar la bendición. Bueno, después sé también, porque te conocemos ya hace tiempo que estás aquí, que viniste, como dijiste al principio, de una relación tóxica, tormentosa, y que Dios fue sanando esas heridas. ¿Qué pensabas del futuro? Yo pensé en el futuro de que iba a haber una bendición, de que Dios me iba a bendecir, pero no sabía cuándo, y pasaba el tiempo y no sabía. Yo confiaba nada más, y cada vez me enfocaba en la obra, en los proyectos de la obra, y siempre la obra tiene proyectos nuevos, entonces encaraba los proyectos nuevos, y iba viendo la bendición de mi vida, iba viendo que Dios sanaba mi corazón, que Dios, por más que uno se encuentre solo, Dios
sana esa soledad, sana las heridas que nadie lo puede sanar, solamente Dios. ¿No estabas preocupado entonces en formar una nueva familia, ni te sentías solo, sino que esperabas en Dios, es lo que puedo interpretar? Sí, yo esperé en Dios hasta que, bueno, pasaron el tiempo, pasaron más de 5 años, ya perdí la cuenta de los años, y llegó el momento de que, bueno, digo, capaz que no me volví a casar, decía yo, capaz que no tenga otra oportunidad de casarme. Y bueno, cuando creí eso, cuando sentí eso en mi corazón, me acuerdo de un martes de oración, le pedí al Señor de que yo necesitaba avanzar y que una de las partes era formar una familia nuevamente. Necesitaba seguir avanzando en los caminos del Señor, de hacerme cargo, de ser de encargar nuevos proyectos hasta llegar hasta un pastorado. Y era una parte que necesitaba concluir en mi vida. Y fue inmediato, porque ese martes, prácticamente ese mismo martes, Dios me respondió. Así que fue bastante impresionante todo, como cuando a veces uno cree que el Señor no escucha las oraciones, el Señor tiene los tiempos justos. Nosotros creemos que son nuestros tiempos. Nosotros tal vez podemos decir, no, yo quiero de acá a un mes. Pero el Señor tiene el tiempo adecuado en el cual sana el corazón, donde ordena las cosas, y nosotros nos esforzamos obviamente por hacer esa parte, pero el Señor es el que termina bendiciendo a las personas. Bueno, me consta porque yo muchas veces te hablé del futuro, de que podías nuevamente poder formar una familia, que las cosas que pasaron antes pasaron porque estaban fuera de los caminos de Dios, pero y cuando menos te preocupaste vino el día, formaste una familia, hoy estás nuevamente casado y ¿qué más? Así es, hace un año me casé, formé una familia, me volví a casar, junto a mi esposa servimos, somos líderes y bueno, nosotros no tan solo eso, sino que sentimos que tenemos un llamado mayor y que vamos a acudir a ese llamado. Y bueno, nació una bebé de nuestro matrimonio, así que sabemos que el Señor va a respaldar a todo hermano que se esfuerce en nuestro matrimonio y a todas las personas que nos escuchan que hayan decidido recibir a Cristo y avanzar en los caminos del Señor, esforzarse, va a haber una bendición. Hoy las cosas parecen lejanas, pero había que vivirlo. Pero hoy no te interesa mirar para atrás, no te interesa. Uno cuenta este testimonio porque muchas veces piensa que de esto Dios, o sea, nadie te saca y que es muy difícil. Pero hoy, ¿qué miras hacia el futuro con respecto? Porque bueno, en lo familiar ya estás bien, en lo sentimental estás bien, en lo laboral estás bien, en la iglesia estás bien. ¿Cuáles son tus proyectos nuevos? Nuestros proyectos nuevos, junto a mi esposa estuvimos hace unos días charlando, tomando decisiones y hemos decidido salir a la obra. Hemos decidido de que hay un llamado, de que como le comentaba al comienzo, que muchas veces que no es que vino un ángel y me habló, ni nada así sobrenatural, sino que creer. Y fueron decisiones que tomamos decisiones y que sabemos que en esas decisiones, en la obediencia está la bendición. Y obedecer, decir, esto es lo que por lo cual el Señor nos ha llamado, de lo cual el Señor nos ha traído de ese mundo, ha sanado nuestras vidas, nos ha dado otra oportunidad y ese es el camino. Claro que sí. Entonces, tus anhelos ahora, bueno, los tiempos, como decimos siempre, los tiempos son de Dios y las circunstancias son nuestras. Pero bueno, estamos esperando ahora que llegue el momento de que Dios pueda llamarte a una cuestión definitiva. Pero no es porque tengas una necesidad, o sí, o estás mal en lo laboral, o estás mal, tenés un trabajo fijo. Yo tengo un trabajo estable en el cual tengo 17 años de antigüedad, tengo un emprendimiento, estamos cursando carreras junto con mi esposa, y al principio fue todo como decir qué es lo que voy a hacer, de qué voy a vivir, qué va a pasar, pero sentimos en estos días que Dios nos fue hablando a través de prédicas. Eso es lo que siempre me pasó también, a través de prédica, de palabra, o a través de la palabra de Dios, de la Biblia, tener la respuesta a las preguntas que nosotros teníamos y poner en el corazón cuál es la decisión. Entonces, las dudas están, siempre la duda del miedo están siempre cada vez que uno quiere tomar una decisión. Pero cuando uno confía, ahí es donde Dios da esa ayuda, da esa palabra justa a tiempo que llega a nuestra vida. Bueno, el salmista decía, en el día que temo, yo en ti confío. Y ahora, ¿cómo te sientes? ¿Con confianza? ¿Te sientes
restablecido, porque la Biblia dice que Dios te restituirá todas aquellas cosas que el enemigo quizás te robó. Yo me siento en total confianza, me siento que Dios respalda la obra que hacemos, que cada vez que encaramos un proyecto, Dios está respaldando esa obra. Lo podemos ver como lo hablamos antes de que comience el culto, de los frutos, que Dios siempre premia a las personas que trabajan en la obra del Señor. Ahí están los frutos, ahí están las bendiciones. Y lo he podido ver en los hermanos, lo he podido ver en cada grupo, lo puedo ver en la iglesia y en nuestras propias vidas también junto a mi esposa, de cómo Dios ha bendecido y no me queda ninguna duda, no tengo miedo. Al principio sí lo tenía, pero después cuando digo que creo que muchas personas les pasa, tal vez les pasa hasta incluso recibir a Cristo, pero es una barrera que deben romper y yo siempre lo comparo como esas pequeñas olas que cuando uno está en una isla o tal vez ve una película que el náufrago quiere salir, pero la ola lo lleva para atrás. Es solo pasar esa parte. Seguramente habrá nuevas barreras, ¿no? Pero saber que hay un camino mejor, que no hay que quedarse donde está, sino que de la mano de Dios vamos a conseguir un camino mucho mejor. Dios funciona. Dios funciona en todo momento. Dios es recomendable. Dios es real, es recomendable y Dios es quien fortalece las vidas, las restauras y le vuelve a dar otra oportunidad. ¿Y esto lo hizo? Dios, solamente Dios y Jesucristo.